Seguimos, estamos en la tertulia, hoy es viernes, es 17 de marzo del año 2023. Estamos con Marcia Collazo y Gonzalo Pérez del Castillo, cada uno en su casa, y acá en el estudio Alejandro Aval y Juan Grompone. Estuvimos con la actualidad, ahora vamos a la historia, o también llegaremos al presente. ¿Qué dice Juan? ¿Sí, llegaremos? Sí, digamos. Este tema está pendiente de hace unos días, lo planteamos. Este 5 de marzo se cumplieron 70 años de la muerte de Joseph Stalin, uno de los líderes políticos que marcaron al siglo XX. Разрешите выразить благодарность от имени нашего съезда всем братским партиям и группам, представители которых почтили наш съезд своим присутствием. Stalin llegó al poder en la década de 1920, poco después de la revolución bolchevique, y falleció el 5 de marzo de 1953. Durante ese lapso transformó a la Unión Soviética en un gran estado totalitario, ordenó un culto a su propia personalidad, mandó ejecutar a cientos de miles de opositores y envió al Gulag a millones de personas. Pese a que en Occidente es recordado así, como un dictador implacable, su figura continúa teniendo adeptos en Rusia hoy mismo. Según ellos, Stalin hizo de la URSS una superpotencia que, por ejemplo, fue fundamental en la derrota del nazismo en 1945. Bueno, de hecho, el pasado 5 de marzo, más de 1000 admiradores de Stalin se reunieron en la Plaza Roja de Moscú para depositar flores en su tumba, situada justamente en los muros del Kremlin. Creo que todos acá en esta mesa querían referirse a este aniversario, pero supongo que empiezo con Juan. Bueno, sí. A mí me interesa particularmente y en lugar de insultarlo, voy a decir cuál fue la trayectoria, ¿no? Luego de la muerte de Lenin, Stalin, que era una especie de matón del Politburó, maniobró con éxito para llegar al poder. Y la primera acción que hizo, es una vez que conquistó el poder, fue cancelar la NEP de Lenin. NEP era la nueva política económica. Uh-huh. Es decir, cerca del fin de sus días, Lenin se dio cuenta de que eso de colectivizar toda la economía y hacer todo eso así no funcionaba, y que había que volver un poquito al capitalismo. Es decir, la NEP era una especie de regreso al capitalismo, visto los fracasos de la economía socializada que habían hecho a rajatabla. Esto fue lo que, cuando subió Stalin al poder, dijo, esto no. Y entonces hizo como consecuencia de eso, hubo una primera gran purga de intelectuales. Y en esa gran purga de intelectuales quiero recordar a uno de los economistas más importantes del siglo XX, Kondratiev, que fue uno de los autores, uno de los que participó en la nueva política económica y que es conocido ahora como el ciclo de Kondratiev en la economía, que es el ciclo tecnológico. ¿Qué ocurrió con él? Kondratiev murió en una purga en un campo de concentración alrededor de 1940. Fue el impulsor de los planes quinquenales, ¿no, verdad? También, sí, claro. Bueno, Stalin tenía como enemigo particular a Trotsky, ¿no? Y hasta que lo logró expulsar de Rusia y finalmente lo mandó matar en México, en oportunidad de la segunda gran purga que ocurrió alrededor de 1940. A través de un pariente de un querido y reconocido integrante de las tertulias de Meliano. Exactamente. ¿No, verdad? La alusión es Antonio Mercader, Antonio, ¿no? Que era sobrino nieto, y él lo decía con mucha naturalidad de este fenómeno de Mercader, que fue quien mató con una piqueta a Stalin, a Trotsky en la Ciudad de México. Bueno, la vieja política, la política de Stalin fue la industria pesada, es decir, hacer todo el esfuerzo para la industria pesada y la industria militar. Y eso fue lo que lo llevó a la Unión Soviética a una gran potencia y al descalabro posteriormente. Es decir, creo que lo único rescatable del camarada Stalin, para mí,
fue el haber acordado con Roosevelt la descolonización de los imperios europeos al finalizar de la Segunda Guerra Mundial. Creo que ese es el único gesto que se podría recordar como este fue un gesto de lucidez. Él fue uno de los artífices de la descolonización, junto con Roosevelt. Dice desde la audiencia Ignacio que es una solemne tontería eso de reivindicar a Stalin por el papel que jugó la Unión Soviética en la derrota del nazismo. El verdadero verdugo del nazismo fue Estados Unidos, señala el oyente. Y bueno, y hasta los propios rusos en su momento le cambiaron el nombre a la ciudad, aquella que se había denominado Stalingrado, ¿no? Así que 1000 cuervos en una plaza no hacen verano, dice a propósito de estos fans que esta vez se manifestaron. Bueno, ¿quién sigue? En realidad, si me permitís, ¿sí? Es muy gracioso, dentro de lo trágico de este individuo, que no se llamaba Stalin. El nombre, y lo tengo acá escrito porque si no es imposible que lo pueda recordar, era Yosif David Vissarionovich Yugastinvili. Una cosa impresentable. Lo leí más o menos, además me debo haber equivocado en alguna... Tu pronunciación en ruso no es muy buena. No, sí, no lo dudo. Bueno, de todas maneras... Pero se esforzó. La figura de Stalin es cuando uno piensa en el asesino más atroz, porque no tenía absolutamente piedad de nadie, el asesino más atroz del siglo XIX y del XX hasta donde yo conozco, quizás no haya sido Hitler, a quien le podemos imputar que la locura de su mesianismo por la raza aria y todo lo demás, y la persecución de los judíos. Pero en realidad el más criminal en cantidad y quizás en ferocidad para matar a la gente fue Stalin. Una cosa increíble. Y su brazo ejecutor, que era el famoso Beria, que terminó a las 2 semanas de muerto Stalin. Uno de los camaradas lo hizo arrodillarse y le pegó un tiro en la cabeza, pese a las súplicas que Beria le hacía de que le perdonara la vida. Pero una cosa terrible, ¿no? Realmente cuando uno trata de recordar la historia de Stalin, no es solo asombroso lo que él hizo, sino que es asombroso que, bueno, toda la estructura de la Rusia de esa época, de la Unión Soviética de esa época, le haya permitido hacerlo. ¿Verdad? Después que se murió Khrushchev, ahí, en fin, empezó con la desestalinización, después vino Brezhnev y que parece que volvió hasta la stalinización, etcétera. Pero la verdad es que cómo se permitió por los rusos, quizás porque la mentalidad quizás, no lo sé, pero del pueblo, de la población de lo que llamamos hoy día Rusia, pero era más amplio que la Unión Soviética, era herencia de la época de los zares y bueno, porque si no es inexplicable que este individuo, con las atrocidades fenomenales que también relataba Williman, yo me acuerdo de oírlo a José Claudio acá en las tertulias, hablar exactamente de las atrocidades de... Es una cosa increíble, ¿no? Cuando uno empieza a profundizar en lo que pasó durante casi 40 años, un poquito menos, 30 y algo de años, en Rusia, en la época de Stalin, es de no creer. A todo esto se podría agregar como anecdótico todo lo que ocurrió en torno a su muerte, ¿no? Donde dicen que se terminó muriendo porque nadie se animaba a acercarse a él para que no le echaran después la culpa de que lo había matado, o que lo había querido matar, o que no lo había tratado bien, porque estaba condenado. Dicen que tenía un lápiz con dos colores, de un lado rojo y del otro lado negro o azul, no me recuerdo, y que cuando le pasaban las listas de las personas que le traían para ver si las mataban o no, él punteaba con rojo los que había que matar y con negro los que simplemente había que deportar al gulag o cosas por el estilo. Horrible. ¿Quién sigue? Marcia. No, sí, obviamente, Stalin fue un fenómeno de crueldad, de masacre, increíble. Ahora bien, lógico, yo sé que fue espantoso, ¿no? Todo lo que hizo. Y tal vez mató más gente que Hitler. Pero en términos cualitativos, que es como debemos ver las cosas al fin del día, porque como dice Kant, ¿no? El ser humano es un fin en sí mismo y no un medio, y tampoco es un número. Es increíble cómo florecieron estos totalitarismos más o menos al mismo tiempo,
Porque uno podría así decir, dar una explicación que me parece bastante plausible, de que Stalin es un poco el producto de esa teocracia furibunda, del zarismo, donde jamás hubo democracia, por supuesto que jamás la hubo. Es decir, la democracia era y sigue siendo un concepto tan ajeno a los rusos como puede ser en aquel cuento de Borges que dice que los árabes, los musulmanes en este caso, desconocían el teatro, desconocían lo que era el teatro, no se lo podían imaginar. Entonces, cuando empezaron a estudiar a Aristóteles, decían, ¿pero qué es esto del teatro? Bueno, valga, ¿no?, la comparación para ¿qué es esto de la democracia para los rusos? Porque realmente, desde el siglo XI que se fundó la Rus de Kiev, hasta yo creo que el día de hoy, bueno, nunca les pasó. Lo que sí les pasó, y en vendaval, fueron estas teocracias que de alguna manera nacieron también con los mogoles, ¿no?, que los dominaron 300 años, no olvidemos, 300 años es mucho tiempo, y la teocracia de los mogoles era feroz también. Así que bueno, igual, de nuevo, dar explicaciones históricas no mengua el horror, ¿verdad? Pero a su vez me deja perpleja cómo en el mismo momento confluyen varios totalitarismos, en un lapso de tiempo, ¿verdad?, que no trasciende más de 10 años. Es decir, hablamos de Stalin, hablamos de Hitler en Alemania, hablamos de Mussolini en Italia y de Franco en España, ¿no? Es decir, estamos hablando de pesos pesados de un momento histórico abrumador. Bueno, eso lo que nos demuestra es que el ser humano no siempre logra tener la estabilidad política necesaria para sacar adelante lo que debería sacar adelante, que es la eudaimonía de la que hablan los griegos, la felicidad, el bien de los seres humanos. Esto es todo, si tuviéramos que mirarlo desde una ética de bien y de mal, yo diría, esto es todo mal. Es la creación del mal y del sufrimiento. Esa es mi reflexión. Yo quiero hacer una pequeña observación sobre lo que dice Marcia, sobre la aparición de los totalitarismos. Es decir, son dos desviaciones del capitalismo. Una desviación de derecha, que es el fascismo, y una dirección de izquierda, que es el socialismo real. Son desviaciones del capitalismo. Y preguntan algunos oyentes por qué no ubican en la lista a Mao. ¿Me permitís? Porque si me dejan hablar, lo tengo a Mao para ubicar. Bueno, ahora que Gonzalo, yo quería agregar una cosa muy concreta del relato que hizo Juan, y tiene que ver con la actualidad, y es Ucrania. Porque una de las obsesiones que tuvo Stalin a comienzos de la década del 30 era poder destrozar la resistencia ucraniana, que era el granero de la Rusia contemporánea, ¿no, verdad? Y se calcula que mató directamente con la llamada Gran Hambruna, que azotó a Ucrania en esa época, alrededor de 7 millones de ucranianos, que entre los que murieron de hambre y los que murieron en Siberia porque se los llevó para Siberia. Una de las grandes obsesiones de Stalin fue justamente esta, que de alguna manera muy clara está retomada por Putin en este momento. Los oyentes van mandando mensajes a propósito de personajes, momentos que se mencionan. Por ejemplo, Germán dice que no hace mucho visitó la casa donde asesinaron a Trotsky en México. Sí, claro. Simplemente impresionante esa visita. Lo recordábamos con Alejandro. Sí, y después otro oyente recomienda El hombre que amaba a los perros. A propósito del asesinato de Trotsky, la mejor novela de Padura, en mi modesta opinión, dice Mechi. Ahora sí, Gonzalo. Bueno, yo como ustedes saben, no tengo demasiada simpatía por los dictadores, es más, los aborrezco. Me tuve que bancar a Pinochet durante 4 años, trabajando para las Naciones Unidas en Chile. Pinochet no solo era un dictador, era un asesino, un torturador, era un traidor, que es lo peor que puede ser un militar. Y al final terminó siendo un corrupto y un ladrón. Es decir, no creo que se pueda hablar mucho peor de una persona, pero sí se puede. Stalin era peor que Pinochet. Stalin mandó matar por lo menos decenas de millones de personas. Algunas las mató de hambre,
y otras las mandó simplemente matar por persecución política personal, porque eran sus rivales políticos. Por el 37 dice que hizo una lista de 3.900 ¿No me vas a y pico interrumpir otra personas. vez? Sí, Eso, te estoy para ayudarte. estos abogados, por favor. Ahora, no fue el peor. Como bien decía el oyente, Mao Zedong mató también de hambre, en muchos casos, 60 millones de personas, según el libro negro del comunismo que un día me regalaron y tiene algo así como 2.000 páginas. Y el peor asesino serial de todos fue otro, también comunista, Pol Pot, porque ese Bueno, mató la tercera parte, el 30% de su población, es decir, en asesinatos por cápita es el que tiene el récord mundial, más que Mao Zedong todavía. Sí, Pol Pot. Yo Increíble. sinceramente creo que si vamos a hablar de los 70 años de la muerte de Stalin, tenemos que celebrar. Es un día de celebración para la tertulia, porque fue verdaderamente un personaje deleznable. Y además, no solo eso, sino que tomó una idea que pretendía generar políticamente una sociedad más igualitaria, una sociedad donde los trabajadores tuvieran un trabajo mejor remunerado y más digno, y terminó creando una sociedad que fue todo lo contrario de eso. Terminó creando una férrea dictadura, donde ni los trabajadores ni los pobres tuvieron un mejor pasar de lo que tenía, no creo, no sé en la época del zar, porque la época del zar debe haber sido bastante terrible también. Pero bueno, eso nos lleva, un poco retomando lo que decía Marcia, a la historia de esta Rusia imperial. Esta Rusia que por supuesto jamás conoció la democracia. Pero Marcia, yo ahí apuntaría. Hay muchísimos países que nunca conocieron la democracia y cuando se les dio la oportunidad, en muchos casos la implantaron rápidamente y en algunos casos funcionó, en bastantes casos funcionó. Mira tú mismo muchos países de Europa o de Asia, que cuando le dieron la oportunidad la hicieron funcionar. El tema es que ahí nunca le dieron la oportunidad. Y Stalin ciertamente no la dio. No, y además todavía, Gonzalo, yo te agregaría que no olvidemos que estaban en el marco de una guerra fría y que el imperio ruso siempre fue terriblemente soberbio, ¿no? Sí. Entonces, sí, lo sigue siendo. hay mucho. Y bueno, sí, claro, pero hay muchos elementos. Pero yo creo que más que día de celebración, yo lo miro desde mi perfil docente, ¿no? Yo diría que es un día de reflexión ese. Es un día de reflexión, porque yo siempre he sostenido que cualquier cosa de la historia, no importa cuál, y aún cualquier cosa de la filosofía, cualquier pensamiento de la filosofía, deben poder ser aplicados a nuestra realidad actual. Porque si no es así, si hablamos de Stalin solo por Stalin y lo dejamos medio ahí colgado en su momento, también pierde sentido el estudiarlo desde un hoy. Porque los seres humanos seguimos necesitados de sentidos fuertes que nos lleven, como decía, ¿no?, hacia cosas un poquito más constructivas, meritorias y amables en todo lo que significa el término. Y realmente me parece que acá lo que habría que analizar es por qué surgen los dictadores, por qué surgen tan frecuentemente dictadores bestiales. Me estaba acordando del de Uganda, Idi Amin Dada. Idi Amin, que se llegó a proclamar a sí mismo algo así como la bestia del orbe o del universo, así nomás, ¿por qué surgen? ¿Por qué surgen los terrorismos? ¿Por qué, según parece, según algunas instituciones internacionales como IDEA, hoy en día dicen que hay un 36% del planeta que vive bajo dictaduras de algún signo? Y un 15% aproximadamente vive bajo regímenes, bueno, que están como caminando al borde del abismo, ¿no? Y realmente es escalofriante. Podríamos decir que hay dictaduras, como dijo Juan, y como dijiste tú también, ¿no?, comunistas, fascistas, capitalistas, militares. Ha habido dictaduras monárquicas,
híbridas, sultanismos, los hay hoy en día, teocracias, la vieja Rusia, y toda la mezcla que se pueden ustedes imaginar. Entonces creo que el asunto da para reflexionar, pero de cara al hoy, ¿no? Decir, bueno, investiguemos esto a fondo. Coincido con que la novela de Leonardo Padura es notable, solo creo que tiene un anacronismo, que no recuerdo cuál es en este momento, pero que yo lo vi. Sí, tiene un anacronismo bastante feo, pero está. Igual, mi reconocimiento a Padura, a quien admiro. El hombre que amaba a los perros, ese es el título. Lo repito porque justamente nos estaban preguntando ahora desde la audiencia cuál era. El hombre que amaba a los perros. Y bueno, en suma es eso para mí, ¿no? Bien. Tengo a Carlos recomendando películas. Carlos, 2 títulos concretamente. Funeral de Estado, que es de un director ucraniano, Sergei Loznitsa. Una apabullante crónica del funeral de Stalin en 1953 con impactantes imágenes de archivo, inéditas hasta ese momento, muchas en color. Y la otra, La muerte de Stalin, que es una comedia británica. 2 sugerencias para ubicarse, para ir en busca ahí a YouTube y a otras plataformas. ¿Juan? No, Gonzalo, supongo que es Gonzalo que tiene que volver ahora. No, está bien. Yo solo quisiera recordar que en Rusia sí hubo una oportunidad, porque, como bien dijeron, después de la muerte de Stalin, vino Khrushchev. Khrushchev fue bastante digerible, por lo menos en mi criterio, fue de lo mejorcito que hubo después de Stalin. Después vinieron Brezhnev y Andropov y Chernenko, que volvieron a stalinizar un poco la Unión Soviética. Pero después vino un fenómeno que Occidente nunca supo aprovechar, que fue el fenómeno Gorbachev. Y yo creo que ahí la humanidad entera perdió una oportunidad de tener con Rusia, digo ya, no la Unión Soviética, porque la Unión Soviética, el propio Gorbachev la desmanteló y desmanteló el Pacto de Varsovia. Hubo una enorme oportunidad para reincorporar a Rusia al mundo europeo, porque Rusia es un país europeo y es parte de la historia de Europa. Y Gorbachev tenía las manos abiertas para hacer eso. Hizo reformas extraordinarias. Y para mí Occidente lo dejó solo, le dio vuelta a la espalda, y después caímos en Yeltsin y compañía, y ahora en el señor Putin. Y yo creo que tuvimos una enorme responsabilidad ahí. Bueno, yo quisiera decir que la caída de la Unión Soviética, el fracaso de Gorbachev y todo eso son problemas económicos. Es decir, la economía de Stalin, que era una economía de industria pesada y militar, no podía con la nueva revolución tecnológica que fue la aparición de la computadora y de la microelectrónica. Es decir, Estados Unidos fabricaba computadoras a trocha y moche, y la Unión Soviética había declarado que la computadora era una herramienta para la contabilidad burguesa, y no se había dado cuenta de lo que iba a cambiar el mundo. Es decir, y eso fue una de las causas claradas de por qué fracasó la economía de la Unión Soviética y por qué terminó en lo que terminó ahora. Es que sí, que sigue siendo ahora un proveedor de materias primas, es decir, retrocedió 2 o 3 casilleros respecto a la Rusia de Stalin. Dicen que el atraso actual, parcial por lo menos, de los armamentos soviéticos frente a los armamentos que proveen los occidentales a Ucrania está debido a eso que tú mencionas. Exactamente. Enseguida volvemos con inquietudes, telegramas. ¿Hay? Juan dice que tiene. Incluso me generó ya la curiosidad, porque dice que es un mensaje interno.